buenas noches y bienvenidos a la clase número 5 del curso de especialización en albañilería estructural. En esta oportunidad vamos a dar inicio a la programación tocando los diferentes temas que aún están pendientes respecto al módulo 2, los cuales vienen a ser la parte de los efectos de acciones que se producen en las edificaciones de albañilería. Veremos también estos tipos de efectos relacionados con la carga de gravedad y la carga lateral. También estaremos viendo lo que es la parte del esquema estructural, algunos parámetros que debemos de considerar en todo proyecto de este tipo de edificaciones. La componente estructural, lo que hace referencia a los materiales que se van a usar, digamos, en los diferentes elementos de este tipo de edificación. La configuración estructural que debemos de considerar, así como las solicitaciones respecto a los efectos que se producen en los muros debido a las diferentes fallas producidas ya sea de manera gravitacional o por parte de la acción sísmica, ¿no? En esta clase también estaremos viendo lo que es el tema de conexión entre columna, muro, viga, losa, algunos parámetros, algunas recomendaciones, algunos detalles. También veremos lo que es el reforzamiento de montantes, cómo se podría considerar lo que es la parte de reforzamiento entre conexión y tabiques, algunas recomendaciones, y también estaremos viendo los efectos por columnas cortas y algunas correcciones que podemos hacer, ¿no? Continuando la clase de hoy, habíamos dicho que vamos a empezar viendo lo que es el efecto de acciones, esto en edificaciones de albañilería, ¿no? Podemos definir nosotros tres tipos de acciones, las cuales son producidas debido a cargas. Estas cargas que está sometida, ¿no?, las estructuras de albañilería, las cuales son de importancia, relevancia a considerar en todo diseño que nosotros proyectemos, ¿no? Estas tres acciones, dos de ellas son gravitacionales. La parte de acción gravitacional hace referente a acciones permanentes y temporales. Esto significa que está en referencia a la carga muerta y la carga viva, es decir, son cargas actuantes, ¿no? En este caso gravitacionales, así como la tercera, que viene a ser una acción accidental, la cual se produce por una carga lateral debida al sismo, ¿no? Antes de continuar hablando un poco más del mismo, aquí tenemos un ejemplo gráfico en la cual nosotros podemos estar definiendo, digamos, lo que es la parte de este tipo de acciones, ¿no? Al nosotros tener nuestra edificación de albañilería, las acciones gravitacionales permanentes hacen referencia a la carga muerta, que es gravitacional, así como a efectos de la carga viva producidas en la edificación, ¿no? Junto con ellas, la carga lateral, que vendría a ser una carga de sismo, que puede ser para el análisis en cualquier dirección, tanto en X o Y. Y el efecto de todas estas producen una respuesta, digamos, al suelo, en la cual puede ocurrir diferentes deformaciones, puede ocurrir también lo que es esfuerzos, lo que son hundimientos y lo que es agrietamiento, ¿no? Digamos que esos son los efectos que se producirían respecto a estas tres acciones, ¿no? Cuando hablamos, cuando decíamos de acciones permanentes o cargas muertas, nosotros nos referíamos a lo que son el peso propio de los elementos, ¿no? Las cuales, digamos, no varían
en el tiempo, son cargas permanentes, como su propio nombre lo dice. Estos son pues los muros portantes, lo que son las losas, las vigas, las columnas, también son elementos de instalaciones, pueden ser puertas, ventanas, las cuales tiene la edificación, y todo esto pueden ser tabiquería que podría existir, digamos, en diferente separación de ambientes en ese nivel o en toda la edificación, y a todo esto se le llama lo que es carga muerta, ¿no? Lo que hemos definido aquí como una carga gravitacional. Estas cargas muertas, cuando nosotros hagamos el análisis, tomaremos en cuenta lo que es el peso específico de la norma E020, la cual estábamos viendo en la clase anterior, ¿no? Referente a los elementos que la conforman, ¿no? Las cuales pueden ser mampostería, las cuales pueden ser elementos de concreto, concreto simple, elementos de albañilería, entre otros. Y de esa manera se estaría realizando una idealización respecto a las cargas uniformemente distribuidas, ¿no? Lo que es la otra acción temporal hace referente a las cargas vivas, como dijimos, y estas sí varían, ¿no?, con el tiempo, es decir, pueden ser, digamos, son cargas gravitacionales o de gravedad que no son permanentes, ¿no? Por ejemplo, pueden ser la parte de la mueblería, puede ser personas, entre otros, ¿no? Y para esto nosotros también tomamos en cuenta esta aplicación de carga, en este caso por metro cuadrado como carga repartida, también lo que es la norma E020, ¿no? En este caso ya estaríamos refiriéndonos a lo que es, por ejemplo, aquí la tabla 1, la cual, de acuerdo al uso que le vamos a dar al ambiente o a la losa, a la edificación, estaremos aplicando, digamos, este parámetro para determinar estas condiciones, ¿no? Por lo tanto, en los análisis nosotros las cargas vivas la consideramos como cargas distribuidas, ¿no?, sobre el área, en este caso sobre la losa. Esto hace que se transformen en cargas uniformes, ¿no? También habíamos visto un ejemplo en la clase anterior referente a las cargas. Y por otro lado, lo que es la parte de la acción accidental o sísmica, esta es una carga lateral, la cual digamos que estas variaciones de carga son en fracciones de tiempo, ¿no?, cuando ocurre un evento sísmico, las cuales también se le conocen como fuerzas horizontales, y estas ocasionan fuerzas de inercia, ¿no?, las cuales justamente actúan de manera horizontal sobre cada piso y techo o losa, y esto por encima de la cimentación de manera concentrada, ¿no? Cuando tenemos una carga lateral producida por un sismo, también da el caso de que pueda producirse un movimiento vertical que sea ligero, ¿no?, y que generalmente es despreciable, digamos, en los análisis, por lo cual el movimiento horizontal de este es el principal responsable de los daños que se producen en la estructura, ¿no?, ante un terremoto. O sea, es importante por ello considerar lo que son estos efectos de cargas lateral, ¿no? También la magnitud de esta fuerza horizontal, digamos, está en relación a la aceleración del suelo, ¿no?, al tipo de suelo, a la rigidez de la edificación, a la masa que concentra. Y como vimos en la normativa E030, podríamos usar dos métodos de análisis, ¿no? Podría ser estático dinámico. En este caso, si nosotros tenemos datos como son la aceleración del suelo, entre otros, podríamos calcular haciendo un análisis dinámico, ¿no? Las cuales este tipo de análisis dinámicos pues son en base a diferentes parámetros, ¿no?, las cuales muchas veces más son aplicadas en edificaciones un poco complejas, de mayor tamaño, las cuales para esto usamos justamente los programas, los
de estructuras, ¿no? Las cuales nos ayudan, digamos, a agilizar los modelos. Por ello que en la normativa E030 también nos presentaba lo que era el análisis estático, la cual puede ser aplicable a este tipo de edificaciones, al ser edificaciones de poca altura y no tan complejas. Podría usarse este método estático, la cual podría llegar a ser suficiente, ¿no? En estos casos. Por lo tanto, de manera gráfica, nosotros este tipo de acciones las podemos ver reflejadas de la siguiente forma, ¿no? Entonces, de manera explicativa, digamos, para conocer un poco cómo actúan estas tres fuerzas cortantes, vamos a hacer un ejemplo, teniendo aquí una edificación de 3 niveles, vamos a suponer, en donde actúan diferentes cargas gravitacionales, en este caso, ¿no? Así como diferentes fuerzas laterales, las cuales varían en su porcentaje, ¿no? De acuerdo al número de niveles, de acuerdo a la ubicación en donde esté, digamos, esta fuerza, siendo, por ejemplo, una fuerza cortante de cierto porcentaje, aquí otro tipo de fuerza cortante, y aquí también varía, ¿no? De acuerdo a los niveles, y todas estas se les conoce como fuerzas inerciales, la cual es la suma, ¿no? La suma de todas las fuerzas cortantes en este caso, haciendo el 100%, digamos, de la fuerza ejercida sobre este tipo de edificación, ¿no? Claro que esto también está en función de las alturas, ¿no? Las diferentes alturas que se van teniendo según el número de niveles. Y esta fuerza cortante justamente está en base a los diferentes parámetros de la normativa E030, ¿no? Las cuales son el factor zona, el factor importancia o uso, lo que es el coeficiente de amplificación sísmica, el perfil del suelo, todo esto dividido entre un factor de reducción y multiplicado por lo que es el peso, ¿no? De esta manera tendríamos, digamos, de manera gráfica más o menos lo que significaría este tipo de acción sísmica, ¿no? Vamos a hacer una copia y lo pegamos por aquí para tenerlo de manera referencial, ¿no? Es lo que sería, digamos, los diferentes efectos de este tipo de acciones producidas en la edificación, ¿no? Luego vamos a ver lo que es el esquema estructural, algunas consideraciones que hay que tener en cuenta. Estos esquemas estructurales hace referencia justamente a diferentes parámetros que nosotros debemos de considerar, como es, por ejemplo, antes de realizar una idealización, una estructura, debemos tener en cuenta lo que es el estudio de mecánica de suelos. Este tipo de estudio nos va a dar las condiciones para nuestra cimentación, asimismo lo que son los temas de los elementos de arriostre, que debemos verificar que sean suficientemente rígidos en nuestra estructura. Esto según ya los análisis, los diseños que hagamos justamente. El control de desplazamiento que pueda ocurrir, digamos, en esta estructura, la cual puede provocar los daños o la ocurrencia de fallas en los muros, deberán ser controlados, digamos, de manera adecuada para evitar este tipo de deformaciones, ¿no? En las edificaciones de albañilería confinada también debemos de tener en cuenta evitar discontinuidades estructurales, ya que esto no es lo ideal, ¿no? En este tipo de edificaciones. Acá tiene que ser todos los elementos que rigidizan a la edificación, por ejemplo los muros portantes, así como los elementos de confinamiento vertical, como son las columnas, deberán mantener su continuidad dentro de la edificación, ¿no? También la importancia de lo que es el diafragma rígido o lo que son las losas de entrepiso, las cuales estos deben ser diseñados de manera que
de manera que resistan las solicitaciones, ¿no? Que tal se produzca tanto por los sismos como de manera gravitacional. En este caso, la losa va a tender a desplazarse en ambos sentidos mediante este evento sísmico. Por lo tanto, los elementos de confinamiento, como son las columnas, ¿no? Así como las vigas soleras, deberán tener justamente la rigidez suficiente para evitar esta deformación, la cual pues justamente lleva a producir las diferentes fallas, ¿no? Por lo tanto, este tipo de diafragma debe tener una resistencia y conexión adecuada, ¿no? Para poder, digamos, disipar de esa manera los diferentes efectos. También referente a los muros, en la edificación debemos tener una correcta densidad de muros. Debemos también tener la ubicación adecuada de los muros no estructurales que también forman parte de este tipo de edificación. Debemos de considerar cuándo puede ocurrir una modificación estructural y si es posible realizarla. Justamente antes de esto debe de ser realizada la planificación correctamente, y esta planificación es compatible, ¿no?, con los diferentes planos de las diferentes especialidades, en este caso los planos estructurales, arquitectónicos, de instalaciones eléctricas y sanitarias. Evitar las modificaciones en obra que se puedan producir, ¿no? Tienen que concordar, digamos, entre todos, así como otras condiciones de importancia, relevancia y que determinan, digamos, la función estructural de las viviendas de albañilería confinada en este caso, tanto como la parte de la superestructura, lo que son elementos de confinamiento de columnas, lo que son las soleras para elementos de amarre en los entrepisos, los diafragmas rígidos y también lo que es la parte de la cimentación, que en este caso para los muros portantes, como sabemos, el trabajo es mediante el sistema de cimiento corrido, las cuales pueden ser centrales cuando los muros se encuentran en la parte central o laterales cuando se encuentran en la parte perimetral, ¿no? Por ejemplo, en la gráfica mostrada vemos que en un sentido tenemos los elementos de albañilería, pero en el otro sentido se carece de ello. Por lo tanto, este elemento de confinamiento que trabaja únicamente en el sentido, supongamos que este es el sentido X y este es el sentido Y, entonces deberán ser capaces de soportar lo que es la fuerza cortante actuante en el muro en este sentido X, mientras que en el sentido Y tiene otra finalidad, ¿no? Ya no es un elemento que trabaja de manera confinada, sino de manera aporticada. Entonces este elemento de aquí tiene otras condiciones. Si en los diseños la columna me da un acero de refuerzo y en el diseño como columna de confinamiento me da digamos un menor acero de refuerzo, entonces lo que nosotros vamos a usar para armar, digamos, este elemento tendrá que ser el mayor valor, ¿no?, que resulte con la intención de que trabaje de manera adecuada en ese sentido, y a la vez por la misma rigidez que tiene también trabajará correctamente en el otro sentido. Esto ya se estará viendo en algunos ejemplos prácticos o en el modelo mismo que calculemos más adelante, ¿no? La misma configuración estructural de albañilería son estructuras que se vuelven frágiles a los asentamientos diferenciales en la cimentación, las cuales estos pueden causar diferentes fallas, ¿no?, afectando a la edificación o a todo el sistema. Es por ello que el primer diafragma rígido que dijimos que se debería considerar y el cual tenga la resistencia, rigidez adecuada, debe ser lo que es la parte del sobrecimiento en este caso, y también la cimentación misma, ¿no? Es por ello que el estudio de mecánica de suelos que vimos en la primera consideración es muy importante a tener en cuenta, ya que esto determina lo que es las diferentes presiones, condiciones de las cargas actuantes de la estructura hacia el terreno, ¿no?
Por lo general sabemos que la profundidad mínima en el fondo de cimentación nosotros que tenemos es de 1 metro, ¿no? Pero esto es siempre y cuando el terreno sea, digamos, firme, adecuado, ya que si es un terreno arenoso que aún no alcanza a ese metro de profundidad cierta firmeza, entonces vamos a tener que seguir excavando hasta encontrar una zona estable, ¿no? Y la estructura del sobrecimiento que se encuentra en la parte superior de este cimiento corrido, en su configuración por lo general tiene el mismo espesor del muro, y la cual debe tener una altura tal que se aleje, digamos, en contacto con el suelo, ya sea para evitar humedad, otros agentes químicos, y que por lo general la altura mínima de este elemento es de 30 centímetros, ¿no? Y por lo general, como sabemos, luego de que llega la parte del sobrecimiento del muro, se encuentra con un falso piso, en la cual por lo general son 10 centímetros de espesor, y esto hace poder aislarlos también en contacto con el suelo. El ancho del cimiento corrido se calcula o dependerá del tipo de capacidad portante del terreno. En este caso el análisis se trabaja para 1 metro lineal por lo general, en la cual la resistencia del terreno es igual a la carga actuante expresada en kilogramos. Esta carga actuante hace referencia a la carga muerta más la carga viva, y este factor de carga divide a 100 centímetros que multiplica al ancho, ¿no?, del cimiento en centímetros. Entonces, como una primera ecuación podríamos tener que el ancho va a ser igual a la carga actuante entre 100 que multiplica a la capacidad portante del terreno. Y el tipo de terreno está en base a diferentes tipos de suelo, ¿no?, a diferentes capacidades portantes que podamos tener de acuerdo a la ubicación del proyecto en la cual nosotros nos encontremos diseñando. Entonces es importante tener en cuenta las diferentes consideraciones que nos presenta antes de empezar a realizar una estructuración de este tipo de edificaciones, ¿no? Por lo tanto, luego de conocer este esquema estructural, nosotros debemos de considerar la componente estructural, la cual hace referencia a los materiales que vamos a utilizar para poder llevar a cabo la construcción y previamente el análisis y diseño de este tipo de edificaciones de albañilería confinada. Para este caso tenemos 4 componentes elementales, y estos son justamente las unidades de albañilería que vamos a emplear, ¿no? Nosotros como unidad recomendada estaremos usando el ladrillo King Kong industrial de 18% huecos para todo lo que es los muros portantes, ya que este tipo de unidad, tal como vemos aquí, es el que me va a garantizar la resistencia que produzca en toda su configuración. Como vemos aquí, me presenta una medida estandarizada que por lo general es 9 por 13 por 23 centímetros, y para el caso de la tabiquería podemos usar típicamente lo que es el ladrillo tubular industrial o pandereta, que comercialmente tiene variación en sus dimensiones, ¿no? Puede ser de 9 por 11 por 23, de 10 por 12 por 23, entre otras. Y para el caso de lo que es la losa aligerada o los bloques que usaremos, también pueden ser industriales, y estos comercialmente tienen diferentes tipos de medidas, ¿no? Por ejemplo, el de 12 centímetros de altura por 30 por 30 tanto de largo y ancho, puede ser también de 15 centímetros de altura, ¿no?, ya que por temas de análisis
o condiciones que exige el diseño del aligerado me va a permitir optar por diferentes unidades o bloques, ya que la vigueta, su diseño está en función justamente a su peralte, ¿no? Tenemos otros tipos de unidades aquí de 20 por 30 por 30. Aquí tenemos mayores y aquí en la parte final tenemos una unidad, por ejemplo, de 40 por 30 por 30, pero con excepción de que este tipo de bloque estaría trabajando ya no en una losita superior de 5 centímetros, sino de 10 centímetros, ¿no? Es una losa mucho mayor, justamente por las características que tiene la vigueta. Justamente más adelante veremos también lo que es el predimensionamiento de las losas aligeradas y su diseño, y estaremos comprendiendo un poco mejor estas características. Otro componente elemental en la construcción de edificaciones de albañilería confinada es la unión entre las unidades de albañilería, las cuales forman parte del mortero. En este caso, este tipo de cemento es Portland tipo 1 y su relación por lo general es cemento arena con una dosificación 1,4 1,5 para el caso de muros portantes y 1,6 para el caso de muros no portantes. Asimismo tenemos la proporción que incluye cal hidratada, que vendría a ser la relación entre cemento, cal y arena para muros portantes 1,14 o 1,15 y para muros no portantes 1,16. En la parte baja vemos más o menos el diseño de mezcla y la relación que tiene respecto a este tipo de dosificaciones. También, como otro componente estructural, tenemos el concreto, la cual hace referencia de manera principal la resistencia a la compresión de los elementos de confinamiento, las cuales según la normativa me decía, si recordamos, lo que vendría a ser 175 kilogramos por centímetro cuadrado, o lo recomendado que sería 210 kilogramos por centímetro cuadrado. Su dosificación está en relación al cemento, arena gruesa, piedra chancada, y la dosificación depende de la resistencia justamente, ¿no? Para este caso tenemos unas tablas referenciales, las cuales muestran la resistencia tanto para 175 kilos por centímetro cuadrado como para los 210 kilos por centímetro cuadrado. Aquí vemos la resistencia cuando el agregado tiene un tamaño máximo de 3/4 y un asentamiento de 4 pulgadas. Aquí en la parte baja vemos el agregado de media pulgada con un asentamiento de 3 pulgadas, algunos cambios que podemos notar, o una dosificación que comúnmente se estaría utilizando en las mezclas, que sería justamente como la proporción que vemos aquí entre cemento, arena y piedra, ¿no? Podemos ver también otras dosificaciones respecto a las usadas en cimientos corridos y sobre cimientos. La relación 1,8, que viene a ser cemento hormigón con cierto porcentaje de piedra mediana para el caso del sobrecimiento, y 1,10 con 30% de piedra grande para el caso de los cimientos corridos. También vemos aquí en la parte baja las dosificaciones usadas para contrapisos, que vendría a ser 1,6, por ejemplo, para falsos pisos 1,9, y para los solados, que es un concreto de proporciones menores, las cuales puede ser 1,10 o 1,12, que me permiten simplemente nivelar en la parte del fondo de cimentación para la colocación de los cimientos o zapatas aisladas que tengamos en la edificación, ¿no? Como otro componente estructural tenemos el acero de refuerzo, el cual como punto de fluencia tiene 4.200 kilos por centímetro cuadrado, y comercialmente la longitud de barra es de 9 metros, ¿no? Aquí vemos las dimensiones que justamente también vamos a usar, los diámetros de las barras de 6 milímetros. Este es el área de acero
¿no? Barras de 1/4, de 8 milímetros, de 3/8, de 12 milímetros, de media, la que comúnmente usamos en los elementos. Ya veremos más adelante cómo lo estamos calculando. Y barras un poco más fuertes, que digamos son más que todo usadas en pórticos, ¿no? Pórticos o edificaciones de concreto armado de mayor altura. Esto también dependerá del número de niveles, las luces, una configuración distinta con respecto a la albañilería confinada, ¿no? Es un sistema muy distinto también, tanto en su análisis como en su diseño. Entonces, como podemos ver, estos 4 componentes estructurales me permitirán hacer realidad la construcción, el análisis, el diseño de este tipo de edificaciones, ¿no? Ahora vamos a ver lo que es la configuración estructural. Esta configuración estructural es como hacer un resumen de la normativa 070, en la cual, por ejemplo, nosotros en estos gráficos podemos ver las diferentes configuraciones que veníamos teniendo de acuerdo al tipo de confinamiento que se usaba en este tipo de estructuras, ya sea de manera indentada como la construcción a ras, con la colocación de mechas que permiten el confinamiento similar al anterior. La normativa 070 nos decía que la longitud mínima del muro para ser portante debería ser de 1,20 m. También nos dice que para considerarse un muro portante debe estar confinado en sus 4 lados. Nos hablaba de que la altura de entrepiso, en este caso, era la longitud total entre 2, o de manera viceversa, la longitud entre los ejes de los elementos de confinamiento era igual a 2 veces la altura efectiva, pero la longitud máxima del muro portante debería ser menor o igual a 5 metros. Por ejemplo, en este caso tenemos como altura efectiva 2,30 m, entonces la longitud podría ser 2 por 2,30 m, que vendría a ser 4,60 m, y estaría cumpliendo con esta condición. Pero si la altura efectiva supongamos sea 2,60 m, entonces la longitud del muro sería 5,20 m, la cual ya no cumpliría, tendría que ser menor a 5 desde el eje de los elementos de confinamiento, ¿no? Aquí en el ejemplo vemos, por ejemplo, que la columna está un poco ancha, esto debido a que justamente la longitud está en los límites. También dependerá la sección o predimensionamiento, digamos, de este tipo de elementos de confinamiento cuando se obtengan los resultados del diseño. Ahí es donde se va a obtener la sección final, ¿no?, de lo que es la columna de confinamiento en este caso. También, como vemos aquí en el gráfico, vemos una zona punteada en la cual me dice que la viga solera puede tener mayor peralte, pero el ancho puede ser al igual del muro, así como la columna, ¿no? Podríamos tener los elementos de confinamiento de igual espesor del muro, esto de acuerdo al diseño, y que la medida de la longitud mínima era tomada desde ambos lados. También nos hablaba de la altura máxima, la cual era 15 metros, o el número de piso, que era máximo 5 pisos, pero digamos con un proceso constructivo riguroso, ¿no? Lo recomendable sería edificaciones de hasta 3 o 4 niveles y con un techo o azotea con elementos más livianos, ¿no? Esa es la recomendación. Digamos que hasta 3 niveles con el sistema de albañilería confinada se podría trabajar de manera óptima, ¿no? Pasados los 3 niveles vamos a tener que ver el refuerzo horizontal en el primer nivel, ¿no? La colocación de ese tipo de
de reforzamientos cuando ya excedemos los 3 niveles, así sea un elemento endentado o a ras. Tendremos que ver el diseño de la colocación de esos aceros. Por lo tanto, la recomendación es esa, ¿no? También podemos recordar que las juntas de construcción mínimas serían de 1 centímetro y una junta máxima de 1.5 centímetros, tanto horizontal como vertical en lo que es la parte del muro, ¿no? Si nosotros colocamos una junta mayor o una junta menor, entonces el muro tiene otro tipo de trabajabilidad, ¿no? Y por ende está expuesto a las diferentes fallas que se pueden producir. Por ejemplo, este tipo de edificaciones se limita muchas veces a los 5 niveles por motivos de que la compresión del mortero en el primer nivel es alta, ¿no? Es por ello que justamente hay esas limitaciones. Para los análisis, los diseños que hagamos, recordando, la normativa nos decía que para un sismo severo un factor de reducción era de 3 y para un sismo moderado el factor de reducción era la mitad, ¿no? Estas las dividían, ¿no?, entre 3 y entre 6, por ello que la mitad es considerada. También habíamos visto, recordando algunos detalles que vamos a tomar en cuenta para nuestros análisis más adelante, el módulo de elasticidad de la albañilería, que era 500 por la compresión axial de la albañilería o el muro, ¿no? Nos hablaba también del módulo de corte, la cual es 0.4 multiplicado a la elasticidad de la albañilería. Para los diseños debemos recordar que todas las sumatorias de las fuerzas cortantes deben ser capaces de resistir o ser mayores a la fuerza cortante del sismo severo, ¿no? También recordemos la distorsión angular, la cual para la albañilería es 0.005. Estas son algunas recomendaciones de la norma que vamos a recordar, vamos a tener en cuenta para que ya más adelante en unas sesiones estemos usándolas y estemos haciendo el diseño. Antes, claro, vamos a trabajar con un modelo de ejemplo y luego la edificación en sí, ¿no? Para lo cual es importante tener en cuenta diferentes conceptos como son la resistencia del concreto, la efluencia del acero, el momento flector del muro. Esto es luego de los análisis elásticos bajo el sismo severo, los momentos que vamos a usar. También tenemos la resistencia por unidad de albañilería, tenemos la carga gravitacional que vamos a considerar más adelante para nuestros análisis, la fuerza cortante que absorbe la columna cuando está confinada, también la fuerza cortante que absorbe el muro de acuerdo al análisis elástico, la nomenclatura de acero de refuerzo, ya sea horizontal o vertical. También tenemos el acero de temperatura que vamos a estar viendo en elementos de losas. También tenemos el acero a tracción, que es un acero vertical de la columna que justamente trabaja tracción, así como una carga vertical de servicio sobre la columna de confinamiento, ¿no? Estos recordando algunos detalles que nos presentaba la norma 030. También aquí en el ejemplo vemos la colocación de las mechas, las condiciones que debe tener, la longitud mínima, ¿no?, del anclaje, del doblez,
y la cuantía, ¿no? La cuantía que me decía que debe ser 0,001 en referencia a la separación, la cual justamente era calculada mediante la condición del acero que vamos a usar, que dividía la separación del elemento y multiplicado por el espesor del muro. Esto nos va a determinar, digamos, esta aplicación. También ya lo estaremos viendo más adelante, solo estamos recordando, cerrando el día de hoy la parte de conceptos teóricos, para ya empezar en la próxima clase todo lo que es la parte práctica, ¿no? Entonces, como sabemos, la parte de la configuración estructural está justamente conformada por los elementos de cimentación que tenemos en esta parte de la cimentación, el caso del muro, y los elementos de confinamiento que trabajen como tal el cimiento corrido. También la configuración estructural conformada por los muros portantes de albañilería con su respectivo elemento de confinamiento o arriostre, ya sea vertical, horizontal. En el caso del primer piso dijimos el arriostre horizontal inferior era lo que era el sobrecimiento, pero para el caso de los niveles superiores será el entrepiso, ¿no? La losa. Y justamente el diafragma rígido horizontal, que también forma parte de la configuración estructural de este tipo de sistema de albañilería confinada. Como sabemos, la cimentación es una estructura la cual está apoyada en el terreno por debajo del suelo, y su función es transmitir justamente al terreno las cargas provenientes de las losas, de las vigas, de los tabiques, de los muros, de los acabados, así como sobrecargas de diseño de uso, y este tipo de estructura deberá ser capaz de soportar todas esas solicitaciones. Es por ello que su diseño debe ser el adecuado, ¿no? Algunas condiciones para la cimentación, en este caso, es referente a la profundidad, ¿no? La cual debe ser adecuada sobre un terreno firme, no debe ser sobre un terreno relleno. Debe conocerse lo que es la capacidad portante del suelo. Este sistema debe ser seguro con respecto al momento de volteo, de existencia de deslizamiento, rotación o roturas que pueda encontrarse en un tipo de falla en este suelo, por lo cual los asentamientos diferenciales deben ser mínimos para este tipo de estructuras, ¿no? Y todas estas condiciones la podemos evitar justamente realizando estudio de suelos, la cual nos permitirá calcular las dimensiones de la cimentación de acuerdo a sus diferentes condiciones que presenta y que la información nos da respecto a estos diferentes perfiles donde se encuentra el proyecto ubicado. Dentro de estos trabajos se puede realizar lo que es la ubicación del sitio, las características del proyecto, los ensayos de laboratorio, los tipos de suelo que estábamos diciendo, la profundidad de la cimentación que debe considerarse, los resultados de la capacidad portante que me da esta misma, los tipos de agentes químicos que pueda encontrarse debajo del suelo también nos llevará a determinar el tipo de concreto que debemos de usar. Pueden ser concretos antisalitres en caso estemos en una zona en donde la presencia es alta de este tipo de químicos, entre otras condiciones que se deberá considerar, ¿no? Como habíamos dicho, las edificaciones de albañilería deben ser diseñadas y construidas correctamente para evitar los asentamientos diferenciales a los cuales están expuestas, ¿no? Y causar diferentes fallas a los elementos de los muros, conforme al tiempo, conforme
a la rigidez que justamente le dé el diseño o a los efectos sísmicos que se produzcan. Y como sabemos, por ejemplo, tenemos aquí unos muros que se encuentran en la parte lateral y en la parte central de la edificación. Por lo tanto, visto de una vista en elevación, dijimos que la estructura encima del muro viene a ser el sobrecimiento, y como se encuentra en la parte lateral, era un cimiento de esta manera, ¿no? El ancho, que era B, se calculaba de acuerdo a la capacidad portante que habíamos dicho. La altura de la cimentación también varía. Luego teníamos un nivel de relleno, podríamos tener un nivel de relleno. Aquí teníamos cierto porcentaje de piedra mediana y mayor porcentaje de piedra grande. Sobre este suelo, dijimos, tenemos un falso piso, que todavía vemos aquí la protección que le da al muro del suelo. Encima de esto podremos tener un contrapiso y todas las cargas actuantes vendrían en ese punto, ya que en elevación las cargas provenientes de las losas venían de esta manera hacia el terreno, ¿no? Tal como lo vemos aquí. Y así como está en la parte lateral, también tenemos tipos de cimentación que podrían estar en la parte central, ¿no? Un ejemplo. También con las mismas condiciones del B, calculado respecto a la capacidad portante, la altura variable y diferentes condiciones de relleno, falsos pisos de protección, de nivelación, entre otros, ¿no? Eso es lo que respecta a la parte de cimentación. Vamos a copiarlo, pegarlo. Referente a los muros de albañilería confinada y sus elementos de confinamiento, se debe también cumplir con ciertas condiciones, la cual nos dice que el muro está sometido a cargas laterales, por lo tanto, los elementos de confinamiento son importantes en este caso para mejorar el comportamiento de todo el sistema. Es por ello que aquí en esta zona tenemos los elementos de confinamiento. Aquí tenemos otro muro. Los cuales tienen una conexión por aceros longitudinales horizontales, así como aceros verticales, los cuales se van hasta el fondo de la cimentación.
esta parte tenemos el cimiento y el sobrecimiento, ¿no? Este acero de refuerzo es calculado de acuerdo a las fuerzas que actúen en este muro y las cuales sean necesarias para el aporte en caso el muro falle. De lo contrario, el acero colocado es el acero mínimo según la norma, así como el acero también de la viga solera que debe ser calculado, ¿no? Aquí habíamos dicho más o menos la altura efectiva y en relación al eje de la longitud menor o igual a 2 veces la altura efectiva, ¿no? Pero no mayor a 5 metros, tal como indica la normativa. Por lo tanto, H como máximo 250. Son limitaciones que se presentan en las edificaciones de albañilería confinada con respecto a edificaciones de concreto armado que se puede, digamos, tener secciones mucho mayores de diferentes condiciones. Con respecto al proceso constructivo, ya habíamos dicho, ¿no?, que primero debemos construir el muro de albañilería, ya sea a ras con sus mechas o de manera endentada. Posteriormente realizar el vaciado de lo que es el concreto para el elemento de confinamiento que es el muro. En este caso, por ejemplo, en el proceso constructivo, este tipo de elemento es vaciado solo hasta la parte baja de la solera, más no hasta la parte superior, ¿no?, ya que el elemento de confinamiento horizontal debería ser continuo, por lo tanto la columna solo es vaciada hasta aquí, ¿no? Y luego ya la losa con la viga en una sola jornada deberá ser también completada. Por lo tanto, podemos decir que las columnas confinadas le dan mayor resistencia a la carga vertical de los muros, ¿no?, porque absorben cierta fracción justamente de este tipo de carga que se transmite al muro y esta rigidez justamente disminuye. Es por ello que en los análisis estructurales no tomamos en cuenta la distribución de estas columnas, ya que primero debemos determinar la densidad de muros y de acuerdo a las solicitaciones que requiera ese análisis, esa carga que se someta a este muro, se va a determinar recién lo que es el elemento de confinamiento vertical que vendría a ser la columna, ¿no? Y esta fuerza cortante que actúe también nos permitirá calcular los diferentes aceros que requiera este sistema. Luego del elemento de confinamiento vertical también tenemos, como dijimos, las vigas soleras, las cuales son elementos de concreto por encima del muro, las cuales lo confinan justamente y tiene diferentes funciones, ¿no? Como dijimos, ante un evento sísmico, la resistencia a la tracción es mínima en la albañilería, se producirán en la zona superior del muro diferentes fallas, ¿no? En este caso puede ser una falla por flexión, la cual debemos evitar justamente con la colocación de la viga solera como elemento de arrastre. Esto le permitirá al muro que distribuya uniformemente las cargas verticales, ¿no? Vamos a guardar por aquí para ver justamente otra condición respecto a la viga solera. Tenemos aquí la viga solera, los muros.
Entonces, como nos dice la viga solera, lo que hará es distribuir uniformemente las cargas por todo el muro, ya que sin la colocación de estas solo me lo presentaba en las partes laterales, ¿no? Y eso hacía que el muro me presente diferentes fallas. Entonces, ante el evento sísmico, lo que hacía era que tendría cierta deformada lo que es la viga solera, únicamente lateral, ¿no? Produciéndose así el trabajo de la viga solera no por flexión sino por tracción. Podría ser también en el otro sentido, de modo explicativo. Guardamos. El diafragma horizontal o losas de entrepiso tienen funciones principales, las cuales son transmitir hacia los muros y vigas cargas verticales, tales como el peso propio de los elementos que están en ese nivel o en esa dirección, así como la tabiquería que se encuentra en el área de la losa o también en los elementos de viga linealmente, lo que son pesos de acabados, sobrecargas permanentes. Y este tipo de diafragmas en albañilería confinada deberá evitarse tener demasiadas aberturas para que se mantenga como un diafragma rígido y más no un diafragma semirrígido. Tenemos diferentes tipos de losas, las cuales pueden ser aligeradas, típicamente para viviendas de albañilería. También pueden ser macizas o nervadas cuando se tienen mayores exigencias en este tipo de elementos, ya sean por cargas o de acuerdo a su sección o longitudes que pueda presentarse en la edificación. Las losas aligeradas, como sabemos, están constituidas y trabajan mediante viguetas, las cuales vemos a continuación. Por ejemplo, estamos aquí en planta. Estos son los elementos de vigas de confinamiento. Aquí tenemos el sistema de losa. Hacemos un corte. Y ese corte se estaría mostrando de esa manera, ¿no? El acero inferior positivo y el superior negativo de la vigueta iría en esa zona. En la parte central el acero de temperatura. En esta parte va lo que es los bloques de relleno o bloques huecos. Y como sabemos, típicamente dijimos que es de 10 centímetros la parte de la vigueta, el ancho. La altura es variable. Para bloques huecos de hasta 35 centímetros de alto, la losita se mantenía en 5 centímetros, y si teníamos el bloque mayor teníamos una losa de 10 centímetros, ¿no? Lo que habíamos dicho anteriormente. Por lo tanto, la dimensión de este bloque es 30 y los ejes, como sabemos, típicamente es 40, ¿no? 40 centímetros de espaciamiento. Este tipo de aligerado es lo que nosotros vamos a estar usando en nuestra edificación. Vamos a estar diseñando y su altura dependerá
de un predimensionamiento que hagamos con respecto a la longitud menor paralela a la vigueta, ¿no? Esto ya lo veremos en predimensionamiento cuando estemos haciendo. En el caso de la losa maciza, simplemente me presenta que los aceros pueden ser colocados de manera continua de acuerdo a cierta separación según el diseño que se realice, ¿no? El espesor de losa también es calculado, lo veremos en el tema de predimensionamiento. Y en lo que son losas nervadas, simplemente son elementos que trabajan tipo T de puro concreto armado, ¿no? Entonces, ¿qué tipos de esfuerzos pueden estar aplicados a este tipo de elemento? Por ejemplo, los esfuerzos de flexión, las cuales son ocasionadas por las cargas, ¿no? Son ocasionadas por las cargas, tanto de tabiquería, peso propio, acabados, entre otras, y estas hacen que en toda su longitud presenten cierta deformación. Esta deformación que se presenta en la parte inferior debido a la tracción hace que en la parte superior se comprima y esto cree un efecto de compresión. Por ejemplo, este es el elemento de losa. La falla que se produce sería de esta manera. La falla por tracción, en la cual va a trabajar más el acero, y en la falla de compresión trabajará más el concreto, ¿no? A esto es lo que se le denominaría el esfuerzo de flexión en losas. También puede producirse otro efecto, las cuales son de corte. Ese es cuando se crea una falla, ¿no? Una falla que trata de separar a los elementos en dos. Vamos a guardar. Como sabemos, este tipo de losa, ya sea aligerada o maciza, también pueden expresarse de manera unidireccional o bidireccional, es decir, distribuidas en un sentido o en dos sentidos. Cuando, por ejemplo, en un área tenemos distribuida las viguetas, entonces los momentos producidos en las vigas que las soportan son mayores a las que se encuentran de manera paralela, pero sí tienen participación. Entonces esta vigueta prácticamente estaría trabajando como un elemento tipo T o como una viga rectangular, ¿no? En este caso. Y según su ubicación, nosotros estaremos colocando de manera perpendicular lo que es el acero de temperatura que requiera la losa, ¿no?
En el caso de losas macizas, se deberá considerar lo que es el control de deflexiones, y lo que es la resistencia de corte, por motivos de que no se coloca refuerzo transversal, es decir, estribos, ¿no? A la losa maciza, comúnmente los aceros de esta manera también tienen su acero de temperatura, pero no tiene lo que es estribos, ¿no? No tiene estribos, simplemente es de manera longitudinal y tiene que tener claro sus apoyos, ¿no? Ese es en un sentido. Si está en ambos sentidos va a tener que estar de preferencia empotrada también en ambos lados. Sea cual sea la dirección, la transmisión de cargas va a ser en el sentido donde justamente esté el armado, ¿no? Eso es lo que prácticamente sería la losa en dos direcciones, losas bidireccionales. Así como veníamos hablando del acero de temperatura, estos elementos son refuerzos de contracción, las cuales se consideran de acuerdo a ciertas condiciones, la cual el acero de temperatura también tiene la función de distribuir cargas concentradas aplicadas sobre las losas, y estas se estiman de acuerdo a la efluencia del acero, ¿no? Por ejemplo, para una efluencia que nosotros vamos a trabajar de 4200 kilos por centímetro cuadrado, el acero de temperatura podrá estimarse con la expresión 0.0018 que multiplica al ancho de la losa por el peralte total de la losa, y que la separación de la misma debe ser menor a 5 veces el espesor o peralte total de la losa, sin exceder los 45 centímetros. Este cálculo también lo estaremos viendo en el predimensionamiento de losas. Cuando hablamos de solicitaciones para edificaciones de albañilería confinada, estas también pueden darse debido a cargas gravitacionales y fuerzas sísmicas, las cuales, como dijimos, producen diferentes tipos de falla en los muros, y estas son, por ejemplo, las fallas por corte, las fallas por flexión, las fallas por deslizamiento, fallas por compresión y las fallas por asentamientos diferenciales. Vamos a hacer un gráfico para interpretar lo que son las fallas por corte de un muro de albañilería confinada. En esta parte tenemos el muro, en la cual, si este elemento
tiene arriostres de confinamiento, y al estar sometido a una fuerza sísmica lateral, se produciría una deformación en todo el bloque o conjunto, la cual me generaría más o menos esa deformada, ¿no? Es decir, se despegaría de una forma sus esquinas, y estas producirían los esfuerzos en la parte de aquí y también en la zona baja, teniendo una fuerza sobre el diafragma la cual me va a conllevar todo ello a una falla en compresión, y en el muro tendríamos más o menos visualizar ciertas rajaduras, ciertas grietas en esta zona, ¿no? Sin embargo, esta falla por compresión se debe por la aplicación de materiales de baja resistencia a la compresión o muros confinados en marcos muy rígidos que no le den esa flexibilidad. Asimismo, este efecto puede generar una grieta diagonal en la cual afecta tanto a la albañilería y al mortero, produciéndose una falla por tensión diagonal. También se puede producir una grieta diagonal debido al deslizamiento, y esta falla se muestra más o menos cuando toma el camino de lo que es la junta y el elemento de albañilería, ¿no? Esta falla se puede denominar una falla por esfuerzo tangencial. En la junta. Esto ocurre cuando la junta tiene demasiado espesor.
Entonces esas son las diferentes fallas que se pueden producir Luego tenemos la falla por flexión, en la cual ocurre cuando el muro carece de elementos de confinamiento que tiene mucha altura y que su espesor considera una esbeltez y por lo tanto más o menos tendría ese gráfico, pero esto, como sabemos, lo evitamos al colocar un mayor espesor efectivo de acuerdo a la densidad de muro que hagamos, y con el aporte de los elementos de confinamiento estaremos evitando la falla por flexión, ¿no? Entonces la falla por flexión está en referencia a los elementos de confinamiento que están ausentes o al espesor del muro, que es muy reducido. Esto genera el desplazamiento que podemos ver aquí y hace que se produzca justamente esa falla, considerada entonces como falla por flexión en el plano del muro. Así como tenemos la falla por flexión en el plano del muro, también tendremos la falla por flexión perpendicular al plano del muro. Y esta falla se origina por poca inercia sometida en el muro, cuando el arriostramiento justamente en la parte superior, el arriostramiento superior, es deficiente, produciendo una vibración cuando hay un evento sísmico, la cual produce esfuerzos de tracción en ambas caras del muro. Y como este tipo de albañilería no resiste esfuerzos de tracción, entonces empiezan a existir lo que es fallas verticales puede ser también en la parte de aquí. Es por ello que para evitar esta falla debemos de colocar lo que es los elementos de vigas soleras o elementos de arrastre horizontal, ¿no? Por eso es importante estos elementos de confinamiento. Y la anterior falla que dijimos respecto al plano del muro me presentaba un gráfico de esta manera, ya que se desplazaba, ¿no?, la estructura. Y en esta parte lo presentaba así, la cual era una falla por flexión, pero perpendicular al plano del muro. Luego haremos un resumen. Y la falla por
asentamiento diferencial se produce cuando el terreno tiene muy baja capacidad portante y no se ha diseñado correctamente la cimentación para ese tipo de suelo, ¿no? Es decir, por ejemplo, tenemos el muro, así sea confinado, pero se produce una falla la cual ocurre cuando nosotros nos consideramos el estudio de mecánica de suelos, ya que tiene cierta capacidad portante, pero lo diseñamos, digamos, con una capacidad que no es la adecuada, entonces me produce esta falla por asentamiento en este tipo de suelo. Y esto, como vemos, me produce las grietas verticales, las cuales son muy visibles luego de un evento sísmico, ¿no? Todos estos tipos de fallas se ven presentes en edificaciones informales en donde no se ha realizado correctamente un diseño estructural, ya que al muro tenemos que someterlo a una falla por corte, que es la que más efecto causa, para determinar todos sus elementos de confinamiento y evitar todo este tipo de peligros por acción de estas fallas que puede producirse en los muros. Todo esto conlleva a una estructuración que nosotros vamos a estar realizando también, así como a la construcción, ¿no?, de la edificación y también a los materiales que vamos a emplear. O sea, todo trabaja en conjunto. Por lo tanto, las causas de las diferentes fallas se pueden dar por elementos de albañilería de baja resistencia, por una mala conexión entre los elementos o unidades de albañilería con las juntas de mortero, así como los elementos de arrostre horizontal, como es la losa o solera, las cuales unidas al muro han producido este tipo de falla también, ¿no? También se producen fallas cuando no se tiene una correcta distribución de los elementos resistentes, o sea, de los muros, en conjunto con sus elementos de confinamiento. También se debe a las distorsiones por parte de la simetría que debe tener la edificación, y esto es la que ha causado diferentes torsiones importantes en planta que hacen que ocurran las diferentes tipos de fallas que estamos mencionando, ¿no? También podemos tener fallas debido a excesivas aberturas de ductos en losas de entrepiso, las cuales ya hacen que el diafragma rígido no trabaje como tal. Eso es en referencia a los elementos horizontales, y en la parte vertical, referente por ejemplo a los muros portantes que no tengan continuidad, también ocasionan poca rigidez o efectos de pisos blandos que son peligrosos para este tipo de edificaciones. Pero estas fallas también se producen con la mala elección de los materiales, por ejemplo, utilizar unidades de tabiquería o tipo pandereta para los muros portantes. Entonces esto es un grave error, el cual, si bien de momento no es visualizado, cuando ocurra un evento sísmico en la edificación, prácticamente la hilada superior que está conectada con la losa respecto a construcciones informales con tabiquería, pues se va a triturar, ¿no?, esa parte de los ladrillos, y va a ocasionar una falla que puede ser agrietamientos
entre otros. Por lo tanto, en albañilería confinada lo que nosotros vamos a hacer es de que el muro que nosotros hagamos la densidad justamente respectiva en todo el sistema, por el momento sin considerar elementos de confinamiento, lo vamos a someter a una fuerza sísmica en la cual justamente vamos a necesitar la cortante, el valor de la cortante. También lo vamos a someter a la carga gravitacional, así como es el efecto que causa esta con un momento, y cuando el muro tienda a tener una falla por corte, para evitar esto nosotros consideraremos el concreto que vamos a usar en los elementos de confinamiento, el acero de refuerzo, la resistencia, lo que refiere a las unidades de albañilería. Según la fuerza cortante, nosotros debemos de crear una respuesta. Es como si al muro estuviéramos sometiéndole, como dice la norma, a un desempeño, a una reacción para evitar esta falla. Entonces, al evitar esta falla, lo que nos va a determinar es qué tipo o qué sección de elementos de confinamiento, en este caso columnas, necesito, así como el tipo de solera para evitar justamente esta falla por solicitaciones de carga gravitacional, ¿no? Por lo tanto, los aceros, como vemos, aquí ya no trabaja flexión sino atracción, así como los elementos de confinamiento vertical, tracción, compresión. Entonces, si nuestro muro tiene buenas características y soporta la cortante que llega a esta, como dijimos, estos elementos simplemente son de amarre, ¿no? Trabajarán con un acero mínimo. Pero si la fuerza cortante es mucho mayor a nuestra respuesta, entonces vamos a tener que nosotros reforzar los elementos de confinamiento, y por lo tanto este acero que vaya aquí ya no será el mínimo, sino el que necesita esta columna para ser mayor a la fuerza producida por el sismo y evitar estas fallas, ¿no? Por lo tanto, nuestra edificación, cuando se someta o esté durante un evento sísmico, no va a tener ninguna falla de este tipo. Por lo tanto, debemos hacerle los controles respectivos también de lo que es este tipo de agrietamiento. Haciendo un resumen, entonces, el muro, como vemos, el muro de albañilería está sometido a una fuerza cortante, por lo tanto es vulnerable a fallar por corte. La flexión lo evitamos con la densidad de muros. Con ello lograremos que el espesor del muro sea el adecuado, ya no sea un muro esbelto, y por lo tanto se estaría evitando la falla por flexión también con los elementos de confinamiento vertical. Luego, una falla por deslizamiento o compresión lo estaremos evitando con la colocación de la solera, y la rigidez del sobrecimiento junto con buenos materiales de construcción, buena mano de obra, evitaremos la falla por asentamiento. Entonces, asimismo, la conexión entre los elementos de la losa
solera de la columna ante el diafragma rígido evitará este desplazamiento excesivo, la cual ya no me generará problemas de fallas por deslizamiento, ¿no? También la buena colocación de juntas reglamentarias harán que evite la falla por deslizamiento. Nosotros vamos a estar trabajando un ejemplo asumiendo la carga lateral de fuerza cortante, la carga gravitacional, el momento para hacer el diseño de un muro y el uso del programa de cálculo estructural es netamente para obtener valores de lo que es justamente la carga gravitacional, la cortante, el momento de un modelo tridimensional, ¿no? El programa, como sabemos, no diseña albañilería, ya que albañilería es propio de nuestro país, nuestra propia normativa, pero sí podemos obtener estos esfuerzos, las cuales me va a permitir diseñar manualmente los elementos de confinamiento. Ese es el objetivo prácticamente del curso, y de esa manera hacerlo para cada muro, ¿no? Cada elemento de muro debe ser diseñado de acuerdo a la fuerza cortante que reciba, la carga axial y también el momento producido. De esa manera podremos calcular pues los elementos de confinamiento en diferentes direcciones. Por ejemplo, en esta parte tenemos este elemento la cual confina al muro en X, supongamos, y también al muro en Y. Entonces lo que nosotros diseñemos de esta columna y este muro, vamos a tomar toda la longitud incluyendo este elemento, asimismo la parte secundaria, ¿no? Incluyendo también esto. Por ejemplo, si nosotros diseñamos este muro y nos calcula la sección requerida, y cuando hagamos este otro lado veamos si funciona solamente con esta fracción o no, de acuerdo a las características, ¿no? A las densidades que se tengan en esa dirección. De no ser el caso, se va a tener que peraltar hacia adentro del muro, ¿no? Entonces prácticamente es lo que tendríamos como un elemento de confinamiento. Y de acuerdo a criterios ya veremos en qué forma lo podemos colocar, digamos, este elemento de columna, ¿no? Por ejemplo, de acuerdo al acero que lleve, podremos estar colocando el acero que requiere tanto para el sentido Y como para el sentido X. De esa manera entonces finalizamos lo que es los tipos de fallas. Son conceptos, criterios que hay que tener en cuenta para ir entendiendo lo que es el objetivo y la forma de diseñar albañilería, ¿no? Respecto a los efectos por columnas cortas, también habíamos estado mencionando de manera breve en la primera clase. Más que todo, este efecto se ve producido en instituciones educativas, en la cual se supone que el elemento
estructural viene a ser un sistema de pórticos es decir, columnas, vigas aporticadas, ya que el muro no llega hasta la parte superior, no confina, digamos, el marco, ¿no? Sino hasta cierta altura. Aquí tenemos una ventana. Este es el muro. Entonces, se entiende que al ser aporticado, la rigidez de la columna viene a ser toda su longitud, ¿no? Sin embargo, en los procesos constructivos, a veces se tiene un mal aislamiento en esta zona, la cual hace que la columna pierda su rigidez como tal, pierde la capacidad de desplazarse. Vamos a hacer aquí un ejemplo. Pierde esta capacidad de desplazarse, ya que se restringe en este punto por la mala conexión o aislamiento de junta, y hace que la rigidez de la columna se reduzca a esta porción. Esto genera grandes esfuerzos en esta zona y por lo tanto se tiende a ver fallas importantes en la estructura en esta parte, ¿no? Entonces tenemos que hacer que el pórtico tenga su desplazamiento. Por lo tanto, para evitar estas fallas, tenemos que aislar el elemento de tabiquería de todo el marco de la estructura. De esta manera ya no se produce esa falla. Si el muro es demasiado largo, entonces vamos a tener que colocar también elementos de confinamiento propios de un muro no portante, ¿no? Esto para evitar que también tenga problemas o pueda colapsar, ¿no? Esto está en función de su longitud, su altura que también tenga. Vamos a ver otras condiciones respecto a las conexiones entre columna-muro. En el caso de albañilería confinada, este tipo de conexión tiene que ver justamente con lo que es el proceso constructivo referente a la continuidad de la construcción, ¿no? En este caso, al asentado de unidades de albañilería, como dijimos, y posterior vaciado de columnas, facilitando una conexión entre la columna de amarre o columna de confinamiento con el muro, ¿no? Y esto está en referencia a lo primero que hemos venido diciendo, a lo que es el confinamiento, las zonas de confinamiento, tanto de los elementos
de columna y solera, y respecto a los elementos de columnas y muros, cuando sea el caso, mediante este tipo de conexión, o simplemente de forma indentada, ¿no? Las cuales tienen a lo mucho 5 centímetros que sobresale este tipo de ladrillo, para una correcta funcionalidad. ¿Qué pasaría si esta longitud es de 7 centímetros o superior a 5 centímetros? Entonces se podría desprender el muro, ¿no?, del elemento de confinamiento, ya que tiene demasiada longitud. Asimismo se puede romper, puede quebrarse fácilmente ante cualquier tipo de falla. Es por ello que los 5 centímetros es lo recomendado. Si fuera menor a 5 centímetros, supongamos 3 centímetros, entonces ya estaría muy al ras, ¿no? Estaría muy al ras del elemento y prácticamente ya no tendría un buen confinamiento, requeriría de las armaduras. Es por ello que se tiene que, en supervisión, verificar que siempre se cumpla con los 5 centímetros de la norma. Estos detalles estructurales también hay que hacerlos en los planos. Nosotros también lo haremos más adelante, y forma parte de los detalles, ¿no?, constructivos. Entonces ya vimos aquí columna muro y lo que es viga losa, que también como proceso constructivo es en una sola jornada, lo que es el vaciado, ¿no? Esto nos evitará juntas frías conocidas, las cuales son un peligro en el deslizamiento de los diafragmas ante un evento sísmico. Es decir, cuando se vacía a media altura, las vigas con las losas producen un efecto aquí, ¿no? Dividen a la losa en dos. Si bien no es notorio en ese momento, pero ante un evento sísmico la losa se puede deslizar. Todo debe estar bien detallado en los planos para que se evite justamente este tipo de errores, ¿no? Finalmente veremos el reforzamiento en la zona de montante, en la cual, como sabemos, nuestros muros que construyamos pueden tener 13 centímetros de espesor, los muros de soga, o pueden tener 23 centímetros cuando es de cabeza. Esto con el recubrimiento ya que le damos, estamos llegando a los 25 centímetros, y aquí llegamos a los 15 centímetros, ¿no? Por eso que en los planos de arquitectura vemos muros de 15 y de 25, ya que se supone que en los planos de arquitectura me lo está dibujando con acabados, ¿no? Entonces sería considerable que en el caso de instalaciones sanitarias, las cuales las tuberías tienen mayor diámetro que las instalaciones eléctricas, deberá considerarse si es que los elementos de montante superan las 2 pulgadas,
las cuales pueden ser de 2 a 4 pulgadas, es decir 5 centímetros de diámetro a 10 centímetros de diámetro, son, digamos, elementos que toman una área de concreto importante o también una área de muro importante, la cual lo podría debilitar si por ejemplo colocamos en un elemento de soga, ¿no?, las cuales las dimensiones aquí están superando, ¿no?, los 10 centímetros. Entonces sería considerable ver si es posible colocarlo en un muro de cabeza. De esta forma el muro de cabeza le da más rigidez a la estructura y a su vez compensa con las aberturas que queden respecto a las tuberías, pero estas tuberías, como sabemos, van en aberturas, ¿no?, las cuales terminan llenándose de concreto también, colocando cierto refuerzo para lo que es evitar el desplazamiento esta tubería va en esta parte enrollada con alambre, las cuales le van a permitir la adherencia justamente del concreto, que por lo general son varillas número 8 colocadas a cada 3 hiladas, ¿no?, para este tipo de elemento no estructural. Esto se hace con la finalidad de unir, digamos, lo que es el concreto que se coloque aquí en esta superficie al muro, para evitar que siga siendo afectado por este evento o por esta abertura que se genere, ¿no? Si las tuberías que comúnmente llegan, supongamos, es de media pulgada, entonces podría ingresar con normalidad a un muro de soga, realizar el mismo proceso. La longitud de mecha también puede considerarse de acuerdo a características entre la cara del elemento hacia dentro del muro, por lo menos 40 centímetros o mayor a 40 centímetros, ¿no? Podría ser 50 centímetros, por ejemplo. Esto también depende de los criterios del proyectista, ¿no? Puede que no se desee afectar ningún muro y se opte por un elemento no estructural en donde bajen, digamos, alguna montante, ¿no?, de desagüe, por ejemplo. Entonces de esa manera prácticamente el muro queda intacto y optimizado con su funcionalidad que es propiamente dada para este tipo de estructuras. El reforzamiento de conexión entre tabiques y pórticos es similar a lo que es el efecto de columna corta, ¿no?, ya que los tabiques pueden ser también alféizares de ventanas altas o bajas. Por ejemplo, esta es una junta, aquí también debe tener una junta, este es un tabique, si esta longitud es menor a 80 centímetros, puede verse la posibilidad de que no requiera de repente
un elemento de amarre en el borde, ¿no? Siendo un borde libre, pero dependerá del diseño, que es propiamente de los muros no estructurales o muros no portantes. Como ya hemos dicho, toda la parte del marco superior y lateral debe estar aislado del elemento, ¿no? Esta es una junta de 1 pulgada y el material es Tecnopor. Entonces, si nosotros tenemos una ventana, un alféizar, si la longitud no es tan significativa, puede que no requiera también de elementos de confinamiento, ¿no? El propio tabique, pero sí no soporta la acción sísmica con respecto a su plano, entonces tendremos que ver la posibilidad también de colocarle tabique similar a lo que es el efecto de columna corta, ¿no? Puede darse el caso que también el tabique tenga aquí una discontinuidad y veamos que en esta parte no se produzca ninguna falla, y para evitarlo tendríamos que colocar un elemento de confinamiento también ahí, ¿no? Y si aquí presenta una longitud considerable, de igual forma tendrá que ir un reforzamiento horizontal. Todo depende del diseño que nosotros hagamos, ¿no? Bien, entonces toda la parte teórica, lo que son los conceptos, las nociones, los criterios, las características, hemos venido hablando en estas 5 clases. Todo, como vemos, está respecto a las normativas. En este caso la normativa es 070 de albañilería, que tiene que revisarse, tiene que leerse para poder trabajar en conjunto con las otras normativas, lo que es ya la parte del análisis estructural, ¿no? Empezaremos a crear el espectro de diseño, que incluye diferentes condiciones y parámetros de la norma 030. Realizaremos el predimensionamiento también ya de los muros portantes. Haremos un modelo de ejemplo de muros portantes. Consideramos que a veces las edificaciones, como hablábamos, tienden a ser mixtas, en cierta dirección muros de albañilería, en la otra dirección pórticos. Por lo tanto, también en la clase que viene haremos el predimensionamiento de columnas aporticadas, vigas aporticadas o estructurales, así como la losa de entrepiso aligerada maciza, de un ejemplo, ¿no? De un ejemplo que iremos trabajando con el fin de conocer estas diferencias, ¿no? También respecto al predimensionamiento. Como sabemos y como hemos venido diciendo, el predimensionamiento de lo que son las vigas y columnas de confinamiento para muros de albañilería confinada no se determinan mediante alguna fórmula, ¿no? Sino en base a las reacciones o solicitaciones que presente el muro, ¿no? A la falla del muro, evitar esa falla. Respecto a esas condiciones se tendrá las secciones de las columnas. Es muy diferente a predimensionar las columnas aporticadas, por ejemplo. Es por eso que vamos a tocar esos temas: el predimensionamiento en albañilería confinada y el predimensionamiento en pórticos. Eso es prácticamente netamente cálculo.
como sabemos, todo predimensionamiento es aproximado y las secciones finales la obtenemos cuando ya realizamos los análisis, los diseños, ¿no? Entonces nos estaríamos encontrando en la próxima sesión. Muchas gracias por su atención. Buenas noches.